mercado. Y bueno, comenzamos por el mercado de moneda, ¿no? Primero la aclaratoria de que yo normalmente no pregunto preguntas de, ¿cómo se llama? O sea, no pregunto problemas exactamente, sino que pregunto más la teoría que la parte del problema. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a plantear esto, ¿no? El mercado de monedas, por supuesto, es el mercado de intercambio de la moneda de un país por la moneda de otro país. O sea, lo que se podría llamar mercado de cambio. Y nosotros nos acercamos a eso a través de cuatro vías, ¿no? La primera es el del mercado libre, cinco vías. La primera es la del mercado libre profesional, que es lo que ocurre normalmente entre tesorerías bancarias o entre tesorerías muy de empresas de, de elevado prestigio con los bancos. ¿Ok? Entonces, ese mercado es, es un mercado monetario, porque por supuesto es un mercado de corto plazo. Es un mercado secundario porque la mayor parte de las veces se realiza eh, con divisas que no son emitidas por los bancos centrales, sino que son divisas que se negocian en el mercado secundario. ¿Ok? Y es un mercado no institucional u OTC, ¿ok? Porque normalmente funciona en un mercado bancario. ¿Ok? Y normalmente funcionan en un sistema de flotación sucio. Flotación sucia lo que significa es que cuando yo compro, por ejemplo, dólares, entonces eso reduce las reservas internacionales porque afecta directamente a la reserva internacional. Y cuando yo vendo dólares, eso inyecta dólares a las reservas, por lo cual afecta a las reservas internacionales. Entonces, normalmente ese mercado, al ser libre, tiene menos incertidumbre y los precios son más bajos. ¿Eh? Y bueno, nosotros pusimos tres ejemplos, suponiendo que yo llamo al banco mercantil y pregunto al operador de mesa que me cotice, él me va a contestar probablemente que él compra en 350,30 y vende en 353,50. Y yo le estoy poniendo aquí que él dice informativo, ¿no? Informativo quiere decir que no necesariamente esos son los precios, sino que esos son unos precios de referencia. ¿Ok? Este, eh, si yo lo inquiero más y le pregunto que, o sea, yo le digo, estoy comprando tantos dólares, ¿ok? Entonces probablemente él me da un precio un poco más en firme, ¿no? En firme significa que es el precio que efectivamente él compra o vende. ¿Ok? Este, supongamos que yo llamo al Banco Provincial y el Banco Provincial también me da dos precios distintos, uno de compra y uno de venta. Normalmente el precio de compra o bid, ¿ok? Es menor que el precio de venta. Y bueno, y él me puede decir, como en este caso, hasta $10,000. Eso quiere decir que si yo quiero comprar más de $10,000, esos no son los precios. ¿Ok? Y bueno, y si llamo al venezolano de crédito y él me da estos dos precios, los 350,26 y 353,45, entonces, y me dice en firme, o él no me dice nada, ¿ok? Entonces eso quiere decir que es en firme, que quiere decir que él compraría todo lo que yo le quiera vender a 350,26 y que él vendería todo lo que yo quiera comprar a 353,45. ¿Eh? O sea, así es como funciona ese mercado. ¿Eh? Y normalmente esas operaciones se liquidan fecha valor 2 días hábiles. Eso es lo que se llama operación spot o operación regular. Si yo estoy comprando dólares, el banquero me va a entregar dólares a mí dentro de 2 días hábiles, ¿ok? Y yo le voy a entregar bolívares a él dentro de 2 días hábiles. ¿Ok? Si yo estoy comprando dólares, ¿ok? Yo entrego esos dólares, pero si yo estoy vendiendo dólares, yo entrego esos dólares 2 días hábiles después. Y si yo estoy comprando dólares, yo entrego los bolívares 2 días hábiles después. Así es como funciona. El segundo tipo de mercado es el que llamamos mercado libre no profesional, que es el que funciona con
la mayor parte de las personas y que funciona en las taquillas de banco, ¿ok? Normalmente. Y en ese caso es un mercado monetario secundario y institucional igualito que los otro, ¿no? Pero aquí hay una exigencia adicional. Yo debería tener cuenta corriente en el banco en el cual estoy haciendo la operación y si no la tengo, entonces, bueno, no me queda más remedio que ir a una casa de cambio a comprar los dólares. ¿Ok? Y en ese caso, la operación se hace en efectivo, ¿ok? Normalmente. ¿Ok? Y también eso es un sistema de cambio de flotación sucia. Se fijan que los precios son aproximadamente los mismos, porque estamos en una situación de mercado de cambio, en la cual no hay mucha incertidumbre que altere la estructura de precios. ¿Ok? El tercer tipo de mercado, bueno, en este caso, la operación se hace valor hoy, ¿ok? Es decir, yo entrego los dólares hoy si estoy comprando, si estoy vendiendo dólares y yo entrego los bolívares hoy, si estoy comprando dólares, yo recibo los dólares hoy, si estoy comprando dólares, y yo recibo los bolívares hoy si estoy vendiendo dólares, ¿no? O sea, eso se llama operación contado hoy. ¿Ok? Y un poco para explicar cómo funciona eso, la operación contado hoy, ¿ok? Se calcula más o menos así. O sea, el precio del spot se descuenta por el número de días que corresponde, ¿no? El número de días corrientes que corresponde. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. La operación contado un día, que es la que se liquida al día siguiente, ¿ok? Se calcula igualito, pero en ese caso se mide el número de días como uno solo, ¿ok? Y la operación de futuro, ¿ok? Que esa la vamos a ver cuando veamos, bueno, eso ya lo medio introdujimos el miércoles pasado, él calcula su precio de esta manera. O sea, el precio del futuro sería el precio spot por uno más una determinada tasa por el tiempo, ¿no? ¿Ok? O sea que esto sigue ratificando que el interés lo único que paga es el tiempo de espera. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo se calcula esto? Si, por ejemplo, yo hago una operación el día viernes y es feriado el día lunes, ¿ok? Entonces, la operación se liquidaría 2 días hábiles después, es decir, se liquida el día miércoles. A eso es a lo que llamamos spot. ¿Ok? Entonces, contado un día sería el día anterior al spot, es decir, el martes. ¿Ok? Y contado hoy sería el día en el que yo estoy haciendo la operación, que es el viernes. ¿No? Por lo tanto, si yo quiero descontar, tomo el precio del spot, ¿ok? Y contado un día descuenta un día de interés. ¿Ok? Pero contado hoy descontaría, y aquí me voy hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5 días. ¿Ok? Entonces yo descuento 5 días de intereses porque transcurren 5 días corrientes, ¿ok? Entre el viernes y el miércoles. ¿Ok? Son 2 días hábiles porque son martes y miércoles, pero son 5 días de intereses. ¿Ok? Así es como se calcula el tiempo en finanzas. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, si yo compro una operación de futuro, cuentan los días a partir del spot, o sea, a partir del miércoles. O sea que la operación que se liquida el jueves sería futuro un día, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Ojo que estas operaciones siempre son base 30 a 360, o sea que siempre voy a tomar los meses como si todos los meses tuvieran 30. O sea que un mes como el febrero del año 2026 que tiene 28 se cuenta como si tuviera 30 días. ¿Ok? Y un mes como ocurre en los marzos de cualquier día, que tiene 31 días, se cuenta como si tuviese 30 y no 31. Así es como se hace. ¿Ok? El tercer caso de mercado de cambios, que es el que se llama mercado controlado con permutas. ¿Ok? Y permutas es el nombre que en castellano se le da al nombre swap en inglés, ¿ok? Que es el swap entre títulos valores, ¿no?
Entonces, en este caso, el mercado se transforma en un mercado de capitales secundario y no institucional. Aunque la operación sea 2 días hábiles, se realiza en un mercado de capitales. Esto se realiza en bolsa, ¿ok? O en el OTC del mercado de capitales. Esto no se realiza entre bancos, ¿ok? Por lo cual no es mercado monetario. ¿Ok? Es secundario porque obviamente estamos trabajando con dólares que no son emitidos inicialmente por el Banco Central, ¿bien? Sino que estamos usando dólares que tiene un tercero. ¿Ok? Por eso es que es secundario. ¿Ok? Y es no institucional, ¿ok? Porque en el caso de que esto fuese en una bolsa, ¿ok? La operación de bolsa eh, a plazo no es mercado institucional. La operación de bolsa es institucional cuando es mercado spot. ¿Ok? Entonces, aquí no hay certeza de precio. ¿Ok? El sistema se convierte ahora en un sistema de cambios de flotación limpio porque no interviene el Banco Central, por lo cual no hay esterilización de dólares ni esterilización de bolívares. ¿Ok? Y como no hay certeza de precio, la incertidumbre hace que los precios sean mayores. Y si ustedes comparan esta lámina con las dos láminas anteriores, van a ver que los precios son distintos. Y los precios en este caso siempre son referenciales. ¿Ok? O sea, si yo me acerco a la casa de bolsa del mercantil y le pregunto a qué precio compraría, él me dice, bueno, no sé, entre el 364 y 365. ¿Ok? Pero de repente, cuando llega la hora de la chiquita, el tipo me dijo que la operación se hizo en 368. ¿Ok? Y de repente a mí no me gusta, ¿no? ¿Ok? Porque no hay certeza. Aquí la incertidumbre empieza a afectar el precio y la incertidumbre es lo que crea esa cosa que se llama la brecha cambiaria. ¿Ok? No el riesgo, la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, en este caso, quien quiere comprar dólares compra en el mercado interno de capitales un título valor denominado en dólares y lo paga en moneda nacional. Y luego vende ese mismo título en el mercado externo en dólares, ¿ok? Por lo cual obtiene dólares con los bolívares que pagó. ¿Ok? Si él, por el contrario, lo que él quiere es vender dólares, él va a comprar un título valor denominado en dólares en el mercado externo y lo va a traer a Venezuela, o sea, lo va a pagar en dólares, lo va a traer a Venezuela y lo va a pagar lo va a vender en bolívares, por lo cual él va a conseguir bolívares. Ahora, esos bolívares no van al Banco Central a destruirse y tampoco los dólares salen de las reservas internacionales, ¿no? Por lo cual, el, el, esto es una operación de flotación limpia, ¿ok? Y eso es lo que significa flotación limpia, que no afecta las reservas internacionales. ¿Ok? El cuarto tipo de mercado es el mercado controlado negro, ¿ok? Es un mercado en el cual no hay posibilidades de hacer un swap, como fue el mercado anterior, ¿ok? Y en ese caso, yo me voy a la calle y en la calle alguien grita que él compra y vende dólares y yo me le acerco y él me da unos precios, ¿no? Y fíjense que aquí los precios son mayores que los precios del mercado con swap y son también mayores que los mercados libres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucha más incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre de aquí? Que yo probablemente voy a comprar los dólares y me pueden dar dólares falsos. ¿Ok? Me pueden robar y quitarme los bolívares. ¿Ok? Y bueno, toda esa incertidumbre se refleja en el precio y eso hace que la brecha sea mucho más amplia. ¿Ok? Cualquier elemento que hace que la brecha se amplíe, genera un diferencial mayor entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, o el tipo de cambio negro. ¿Ok?
sea que eso no es un problema de especulación, eso es un problema de incertidumbre. ¿Ok? El mercado se transforma en un mercado efectivo, así es como debería ser, secundario y no institucional. ¿Ok? Ojo con esto. ¿Ok? En Venezuela, esto no fue exactamente un mercado efectivo. En Venezuela, la gente hizo operaciones de mercado negro con pago móvil, ¿ok? Lo cual es totalmente descabellado, ¿ok? Porque cuando uno hace una operación de mercado negro, uno está violando una ley, ¿ok? Y está dejando huellas, ¿ok? De que está violando la ley. ¿Ok? Entonces, eso no tiene sentido, pero así es como se hizo en Venezuela, ¿no? Y en ese caso, esta operación también es de un sistema de cambio de flotación libre. ¿Ok? Yo quiero que quede esto bien claro porque vamos a ver que pasan cosas en las reservas, a pesar de que las operaciones son de flotación limpia. Y ya las vamos a explicar, ¿no? Y fíjense que en este caso, los tipos de cambio son mucho mayores porque hay mucha más incertidumbre. Y el último tipo de mercado, que se parece un poco más al mercado que tenemos hoy en Venezuela, ¿ok? Es lo que se llama mercado controlado gris. ¿Ok? ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, porque en este caso el Banco Central sí actúa ofreciendo a veces divisas o comprometiéndose a comprarlas. ¿Ok? Entonces, este es un mercado que normalmente funciona en efectivo, ¿ok? A veces en M2, ¿ok? Secundario y en mercado institucional, porque funciona a través de bancos. ¿Ok? O sea, uno se acerca al banco y dice que quiere comprar dólares. El banquero dice que no tiene, o sea que eso ya me dice que esto no es un mercado libre. ¿Ok? Y probablemente me avisa cuánto tiene. ¿Ok? En ese caso es mercado controlado. ¿Ok? Y en este caso, como hay una operación que está permitida, que no es no es una operación de mercado negro puro, entonces existe un poco menos de incertidumbre. Y eso es lo que hace que los tipos de cambio sean un poco menores que en el mercado negro puro. ¿Ok? En este caso, el Banco Central le vende o le compra a los bancos a una tasa fija y ellos pueden también vender o comprar a sus clientes dependiendo de las necesidades a un precio que es un poquito mayor, ¿ok? Por lo cual ellos tienen un pequeño margen de ganancia preestablecido. ¿Ok? Fíjense, así funciona también el mercado libre, ¿no? Pero el mercado libre tiene disponibilidad casi infinita de divisas. ¿Ok? O sea, el banquero no me va a decir no tengo. Es muy raro que en un mercado libre el banquero me diga no te puedo hacer la operación. ¿Ok? En este caso, volvemos al sistema de flotación de cambios sucio, ¿ok? A veces, ¿ok? Porque se pueden dar operaciones que no entran en, en las reservas internacionales, pero casi todas las operaciones entran en reserva internacional. ¿Ok? Y en este caso, el Banco Central dice cuál es su tasa y todos los institucionales operan dentro de de esos márgenes. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo explican el tipo de cambio los economistas? Bueno, miren, hay dos maneras, ¿no? La paridad de poder de compra, que la diseñó un ingeniero que se llamaba Gustav Cassel en el año de 1909, y él dice que el tipo de cambio hoy haría que el precio de cualquier bien en el país A sea igual al precio de ese mismo bien en el país B multiplicado por el tipo de cambio. Y si pasa un periodo de tiempo, un año, un mes, lo que sea, entonces el precio de ese bien en el país A se va a afectar por la inflación del país A. ¿Ok? El precio del país B, el precio del bien en el país B se va a afectar por la inflación del país B. Esto aquí hay que modificarlo, que es la inflación del país B y el tipo de cambio B por A se va a afectar por la apreciación o depreciación del tipo de cambio. Entonces, esta ecuación, este sistema de ecuaciones se resuelve en esta relación.
en la cual dice que el tipo de cambio esperado, la apreciación del tipo de cambio, la apreciación esperada del tipo de cambio debe ser igual a la relación entre las dos inflaciones. O sea, la inflación del país A menos la inflación del país B descontado a la inflación del país. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas en las que se analiza el mercado de cambios. La otra forma es la que propone Fisher. El Fisher, un poco después de Castle, dijo que Castle estaba equivocado y él decía que estaba equivocado porque los mercados de bienes reales no arbitran, ¿ok? Que lo único que puede arbitrar son los mercados de capitales, por lo cual el tipo de cambio se fija en los mercados de capitales, ¿ok? Y esa es la razón por la cual Fisher cree que la paridad se calcula con la tasa de interés. Entonces él dice que la apreciación esperada del tipo de cambio debería ser una relación entre la tasa de interés del país A y la tasa de interés del país B descontada a la tasa de interés del país B. ¿Ok? Y eso se llama paridad de intereses. ¿Ok? Un poco para ver los gráficos, fíjense que este es el gráfico del control de cambios del 83 al 92. Fíjense que el gobierno montó el control de cambios cuando las reservas se estaban cayendo. Si yo me busco un gráfico que tenga reservas más atrás, se ve la caída mucho más pronunciada. ¿Ok? Inicialmente esto recupera el nivel de reservas, pero lentamente las reservas comienzan a caer. ¿Ok? Y de hecho, en el año 89, pero en el año, sí, 89, el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspende el control de cambios y fíjense cómo las reservas comienzan a subir. ¿Ok? Indicándome que en un sistema de control de cambios se pierden reservas, mientras que en un sistema de no control normalmente no deberían perderse las reservas. ¿Ok? Este, Esa es la razón por la cual se cae el tipo de cambio, aunque las operaciones sean ¿cómo se llama? De flotación limpia. ¿Ok? Porque ocurre que la gente hace trampa para conseguir los dólares del Banco Central, que son los más baratos. ¿Ok? Y eso es lo que tumba el nivel de reserva. ¿Ok? Fíjense, esto fue lo que pasó con el precio en el 89. El precio en el mercado negro venía subiendo. Ellos suspendieron. Y en este momento equipararon los dos tipos de cambio, el negro y el oficial, y casi inmediatamente el tipo de cambio se cayó. ¿Ok? Pero muy rápido también recuperó nivel. ¿Ok? Porque aquí lo que ocurrió fue que el Banco Central comenzó a hacer política monetaria, y cuando el Banco Central hace política monetaria, él mismo destruye el tipo de cambio. ¿Ok? Lo cual sigue ratificando que no hay nada peor que la política monetaria. ¿Ok? Lo que pasa es que a los economistas les encanta eso de destruir su propia moneda. ¿Ok? Y bueno, en el año 94-96 hubo otro control de cambio. Fíjense que se montó el control de cambios en junio del 94, cuando las reservas se estaban cayendo. Las reservas se recuperaron muy rápido, comenzaron a caerse porque había la experiencia previa del año 83 al 89. Y bueno, ellos suspendieron el control aquí y miren cómo se recuperó el nivel de reservas una vez que quitan el control de cambio. ¿Ok? Y esto fue lo que pasó con el precio. Ellos quitaron el control de cambios aquí en 498 bolívares. El tipo de cambio se cayó a 463 y se tardó casi 2 años, ¿ok? En volver al nivel en el cual se soltó. ¿Ok? Porque aquí, en este caso, en el gobierno de Caldera, el Banco Central hacía menos política monetaria que en el gobierno de Pérez. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las cuales yo saludo mucho el paquete que hizo Teodoro Pekov, contrario al paquete de Miguel Rodríguez, un verdadero desastre. ¿Ok? El último control se hizo en el año 2003. ¿Ok? Fíjense, yo aquí les estoy mostrando más o menos las reservas desde junio del año 2002 para que se fijen que no hubo caída en las reservas. Lo único que hay es este mordisco aquí. ¿Ok? Que si ustedes buscan en el Banco Central van a encontrar que
es el mismo gobierno comprando dólares, por lo cual no había fuga de divisas, como dice el gobierno. ¿Ok? Y bueno, inmediatamente las reservas se recuperaron. El presidente de aquel entonces, que era Chávez, dijo que él iba a quitar el control de cambio cuando las reservas llegaron a 18.000. Fíjense que las reservas llegaron a 18.000 más o menos aquí en septiembre del año 2003. O sea, apenas 7 meses después de que montaron el control de cambio, pero él no quitó el control de cambio y no se ha quitado todavía. ¿Ok? Sin embargo, aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? El tipo de cambio, perdón, en las reservas crecen y parece que no decrecen. ¿Ok? Y no decrecen porque el Banco Central comenzó a hacer ma- maromas monetarios. ¿Ok? Empezó a registrar el oro a precios de mercado. ¿Ok? Y si yo le quito el oro de las reservas, entonces eso me da este gráfico y fíjense cómo las reservas se recuperan y se caen. ¿Ok? Porque lo que están haciendo es haciendo contabilidad mágica con las reservas en. ¿Eh? Entonces, eso más o menos explica. De hecho, si el gobierno quitase el control de cambio, que no se ha quitado todavía, ¿ok? Lo que ocurriría es que las reservas se recuperarían y el tipo de cambio se caería. ¿Ok? Y probablemente ustedes no me creen, pero eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Es más, probablemente los mismos colegas van a decir, no, la justa equivocado, y van a ver cómo eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Ok, eso es en lo que respecta a mercado monetario. ¿Ok? Vamos a ver lo del mercado eh, de renta fija, ¿ok? Para ver qué le sacamos. ¿Ok? Ver eh, ya, tenemos que irlo otra vez. Eso estaba guardado. Ahora sí. Ok, fíjense ustedes. Primero, este, vamos a ponerlo para que se vea pantalla completa. Fíjense, la renta fija es un contrato que permite anticipar flujos en un mercado. ¿Ok? Y eso ocurre porque hay flujos ciertos. ¿Ok? Y esos flujos ciertos compensan la incertidumbre. ¿Ok? Y aquí hay que aclarar que compensar no significa eliminar. ¿Ok? Compensar significa reducir. ¿Ok? Estamos. La incertidumbre siempre está ahí. ¿Ok? Y bueno, el contrato se basa en la idea de que yo entrego algo hoy, que ese algo puede ser moneda y puede ser mercancía, a cambio de que en un determinado plazo o tiempo me devuelvan otro flujo que también puede ser en moneda o mercancía. Eso es un contrato de renta. ¿Ok? Y normalmente puede evaluarse con tasas de interés debido a que el interés es la prima que se paga por el tiempo. ¿Ok? Fíjense que aquí estamos usando el otro concepto de la tasa de interés, ¿no? Yo dije que la tasa de interés o es el alquiler del dinero o es la prima que se paga por el paso del tiempo. ¿Ok? Estamos. Las rentas fijas pueden ser de corto o de largo plazo. ¿Ok? Y bueno, nosotros vamos a llamar maduración o maduration en inglés al vencimiento en tiempo del bono. ¿Ok? Que siempre se mide en términos de años. En finanzas siempre vamos a medir todo en términos de años. ¿Ok? También hay un concepto nuevo que se llama duración, duration en inglés, ¿ok? Que es el periodo promedio de recuperación de la inversión del bono. También se mide en términos de años, porque en finanzas todo se mide en términos de años. ¿Ok? Y hay un elemento nuevo también. ¿Ok? La tasa de interés la vamos a llamar coupon o coupon en inglés. ¿Ok? Y eso también siempre se mide en términos anuales. O sea, no existen tasas mensuales, no existen tasas diarias, no existen tasas semestrales. Todas las tasas son anuales pagaderas en algún término. ¿Ok? Por ejemplo, 8% anual pagadero semestral, ¿ok? Significa que a mí me pagan 8% anual en dos pagos, uno por semestre. ¿Ok? Y en inglés eso se dice 8%
payable biannual. ¿Ok? Aquí le falta una N al biannual. ¿Ok? ¿Ok? No siempre, si no se corrige en inglés, se corrige en castellano. No sé qué pasa con estos correctores, ¿no? Bueno, fíjense, esto es el bono físico. Cuando se emitían los bonos físicos, ¿ok? Entonces, esto que está aquí se llama faz o cara del bono. ¿Ok? Ahí están todas las características del bono. Fíjense que se parece a un billete. ¿Ok? De hecho, la palabra bono se usaba también para llamar a los billetes. ¿Ok? Y bueno, esto dice cuánto es el valor nominal del bono, cuánto es la tasa de interés que paga, etcétera, etcétera. Y estos son los cupones con los que se pagan los intereses, ¿no? Por eso que la tasa de interés se llama cupón, ¿ok? Porque en este caso, estos cupones son semestrales, ¿ok? Y como la tasa es 2,7/8, entonces cada uno de los cupones me va a pagar 1 y 14,16, ¿ok? Por lo cual me paga 1,44 sobre $100, ¿ok? Así es como funciona, ¿ok? Bueno, entonces, y de acuerdo, o sea, en el mercado de bonos nos nace una nueva clasificación temporal, ¿ok? Porque como estamos llamando al vencimiento maduración, maduration en inglés, entonces si la maduración es menor a 2 años, se supone que eso es corto plazo. Fíjense que antes habíamos dicho que corto plazo es 1 año, que el bono corto plazo es menos de 2 años, y ese tipo de instrumento se llama letras o bill en inglés. ¿Ok? Si la maduración está comprendida entre 2 y 10 años, eso se llama nota en castellano, y en inglés se llama note. ¿Ok? Y si la maduración es superior a los 10 años, ese instrumento es el que se llama bono. ¿Ok? Y en inglés se llama bond. ¿Ok? El plural es bonds. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. Este, el, esos términos se parecen mucho al término billete. ¿Ok? De hecho, en el siglo XIX se llamaba los bonos billetes de la deuda. ¿Ok? Y si ustedes ven un billete de dólar y lo ven por detrás, el billete dice a Treasury Note, o sea que sale esta palabra, como equivalente de billete. ¿Ok? Y esta palabra, por supuesto, que también es equivalente de billete. Bill es equivalente de billete. ¿Ok? Por lo cual es parecido a la palabra billete. ¿Ok? Por eso que también físicamente el bono parecía un billete. ¿Ok? Billete de banco. ¿Ok? Estamos. Hay que tener siempre también presente que entre las características que salen ahí en la faz del bono, ¿ok? Una de las características es la forma en la que se calculan los intereses. ¿Ok? Y si se acuerdan, cuando hablamos del tiempo en economía y en finanzas, dijimos que había cuatro bases. La base 30,360, que también se le llama año comercial o año bancario, ¿ok? Que supone que todos los meses tienen 30 días. O sea que febrero, por ejemplo, del año 2026, que tiene 28, se toma como si tuviese 30. Marzo, que siempre es 31 días, se toma como si tuviese 30. ¿Ok? Abril es 30 y se toma 30. Mayo es 31, pero se toma 30. ¿Ok? Estamos. Hay una segunda base que se llama la base corriente, que ahí sí toma los meses tal cual son. ¿Ok? Febrero lo toma como 28, marzo lo toma como 31, abril lo toma como 30 y así sucesivamente. ¿Ok? Y en el denominador se pone 365 cuando el año no es bisiesto y se pone 366 cuando el año es bisiesto. ¿Ok? Porque se usa el año tal cual es y el mes tal cual es. ¿Ok? Y luego hay dos bases que son mixtas, la base 30 corriente, ¿bien? Que usa los meses como si todos tuvieran 30 días, pero el año 365 si no es bisiesto, 366 si es bisiesto. ¿Ok?
Y la otra base combinada es la base corriente 360, que va a tomar los meses tal cual son, 28, 29, 30 y 31, y el año como si siempre tuviese 360 días. ¿Ok? La gran mayoría de los instrumentos del mercado de bonos utilizan esta base, la 30-13-6. Y esa es la que yo uso en los cálculos. ¿Ok? Pero en la especificación del bono que aparece en la fase y que aparece en el contrato de emisión que se llama prospecto, ¿ok? Se establece cuál es la forma de pago. ¿Ok? O sea, cuál es la forma de cálculo de los intereses. Si es base 30-360, si es corriente, si es 30 corriente o si es corriente 360. ¿Ok? El primer tipo de instrumento que nosotros mismos se llama cero cupón. ¿Ok? Y normalmente es un instrumento de corto plazo, normalmente. ¿Ok? Y en este caso no hay un interés explícito. ¿Ok? No me dicen esto rinde tanto. ¿Ok? El interés o rendimiento, ¿ok?, se enuncia siempre en término anual y surge de la diferencia entre el precio que yo pago y el valor que me pagan al final. ¿Ok? O sea que el rendimiento sería el valor final entre el precio menos uno por 360 entre n. Aquí estoy calculando esto en base 30-360. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, primer caso. Supongamos que yo tengo un cero cupón cuyo precio es 95,3525, lo compro a 91 días, ¿ok? Base 30-360 y prometen que me van a pagar 100 al vencimiento. Si yo quiero calcular el rendimiento, pongo 100, que es el valor final, 95,3525, que es el precio, resto uno, multiplico por 360 y divido por 91 y eso me dice que el bono rinde 19,28. ¿Ok? Yo voy a parar esto aquí, seguimos en un segundo, eh, un segundo link que les voy a mandar en un momentico. ¿Ok? Entonces vamos a parar esto. Perfecto, profe, esperamos el otro link. ¿Ok?